Aparte que hoy día vamos a ver un tema diferente, un tema muy actual. Hoy día vamos a ver el tema de indigenismo. Eh, para ver este tema, tenemos primero que explicar una teoría sobre esto. Eh, este tema ha ido cambiando en el prospecto. Antes, por ejemplo, venía de forma general, no decía, por ejemplo, indigenismo, a secas, pero ahora, en estos últimos años, han estado pidiendo obras de forma precisa, y tanto así que ahora nos piden para postular un libro, ¿no? Nos piden un libro, así, bueno, en sí hasta dos libros. ¿Qué nos piden? Primero, nos piden cuentos andinos. Y segundo, nos piden los vídeos profundos. Son los dos libros que nos piden, ¿sí? Entonces, vamos a primero recordar el indigenismo y luego pasamos a dar las claves, ¿ya? A dar las claves. A ver, así que empezamos. Primero, muchachos, en cuanto al tema de indigenismo, contarte, ¿no? Que el indigenismo fue un movimiento literario, ¿ya? Eso fue un movimiento literario. Un movimiento literario peruano, ¿ya? Eso fue un movimiento literario peruano. Este movimiento sí, se inició en el año de 1900, perdón, 1920, ¿ya? 1920. ¿Qué pasó en 1920? ¿Ya? En 1920, muchachos, en 1920 eh, se publicó un libro llamado Cuentos Andinos. Con la publicación de Cuentos Andinos, ¿sí? Con la publicación de Cuentos Andinos se inicia oficialmente el indigenismo, ¿ya? Así es. Ujú. Ahora, ¿qué pasaba en aquellos años? ¿Qué pasaba en el Perú en 1920? Bueno, para empezar, gobernaba ya Leguía, ¿sí? Hace 100 años gobernaba el presidente Leguía. Un presidente muy populista, ¿no? Muy populista, que gobernó 11 años, ¿verdad? En su segundo gobierno. Ahora, sabemos que Leguía le abrió las puertas al capital extranjero, ¿verdad? Y que este autor acabó con la llamada República Aristocrática. Ahora, en estos años va a haber muchas preguntas sobre nuestra identidad, ¿ya? Los autores se van a preguntar sobre nuestra identidad. Los autores, los filósofos, los pensadores peruanos van a reflexionar sobre esto, sobre nuestra identidad. La pregunta es, eh, ¿qué es el Perú? ¿No? Es la pregunta, ¿no? ¿Qué es el Perú? Y bueno, la verdad es que va a haber varias respuestas. Por ejemplo, el autor Valdemar ya había dicho algo, ¿no? Eh, Valdemar había dicho, por ejemplo, que el Perú era Lima, ¿no? Bueno, esta hipótesis era muy controversial. ¿Cómo que el Perú era Lima? ¿Sería cierto esto? ¿Sería cierto decir que el Perú es Lima? Y la respuesta es que no lo es, pues, ya no lo es. No, Madelomar estaba pecando de, ¿cómo decirlo?, de centralista y también de ególatra. Otros autores habían dicho otra cosa. Por ejemplo, González Prada había renegado de esto. Eh,
González Prada, por ejemplo, había dicho otra cosa. Había dicho, había dicho que no, que el Perú no era Lima, que el Perú era más grande que Lima. Y ojo, González Prada había dicho que más bien el Perú no era Lima, que era otra cosa. El Perú tenía su origen en la sierra. Ujú. Eso había dicho González Prada, ¿ya? Eso había dicho Prada, que el Perú era el mundo andino. Entonces, este hecho, la verdad, fue muy criticado. O sea, nuestra clase alta, nuestra clase aristocrática, no se identificaba con el mundo andino. O sea, decir el Perú es el mundo andino era hasta insultante para nuestra clase aristocrática. Para ellos pues descendían de europeos. Entonces, decir que el Perú era el mundo andino era ofensivo, ¿ya? Miren cómo era hace 100 años, era ofensivo. Bueno, pero este centenario del Perú, este aniversario por los 100 años de independencia, llevó a volver a preguntarse, ¿no? ¿Qué es el Perú? O sea, ¿qué estamos celebrando? Y la mayoría de intelectuales, pues también, ¿no? También coincidieron en que el Perú no era Lima, que el Perú tenía como identidad el mundo andino, ¿ya? Es así como comienzan a fijarse en el mundo andino. ¿Qué le pasaba al indígena? ¿Qué le pasaba al verdadero dueño del Perú? ¿Y qué le pasaba al indígena? Pues que el indígena era humillado, que era explotado, que estaba siendo marginado, que vivía en condiciones deplorables. Entonces, ¿cómo era posible que el indígena, la base fundamental del Perú, viviera en tales condiciones? Entonces, los escritores van a hacer varios mecanismos para reivindicar al indígena y para cuestionar al gobierno. Porque llega una pregunta, ¿por qué el indígena vive en tales condiciones? Y la respuesta es porque el gobierno lo ha decidido. Los que nos gobiernan han decidido que el indígena viva en tales condiciones. Porque el problema del indígena no es solo cultural, no es solo social. El principal problema del indígena, como diría luego Mariátegui, es económico, ¿no? Al gobierno le conviene tener un indígena explotado. ¿Para qué? Para poder enriquecerse a costa de él. A la clase aristocrática le conviene un indígena ignorante, explotado, marginado, para poder seguir aprovechándose de él, ¿ya? Entonces, todo esto ocurrió hace 100 años. Hace 100 años había mucha efervescencia política. Por ejemplo, muy parecido a los tiempos de hoy. Hace 100 años, por ejemplo, apareció el APRA, ¿no? El APRA, fundado por un intelectual llamado Víctor Raúl Ayer Latorre, ¿no? Fue un famoso intelectual peruano, autor de diversos libros, ¿sí? Cuando el APRA apareció hace 100 años, no era el partido que hoy conocemos, no. El partido de hoy está totalmente, bueno, ya ni existe, ¿no? El partido de hoy. El APRA ya perdió su inscripción. En la actualidad ya no es un partido activo, pero hace 100 años cuando apareció, pues era otra cosa. Era un partido de izquierda, un partido a favor de la clase obrera, ¿ya? Y hace 100 años también aparece el Partido Comunista del Perú, ¿ya? Que por favor no lo confundan con Sendero Luminoso, que es un ala del Partido Comunista que apareció mucho después, mucho después, ¿ya? Aquí te hablo del origen, ¿no? Del Partido Comunista fundado por Mariátegui. Mariátegui fundó el Partido Comunista del Perú y Mariátegui fue un famoso intelectual que también pues, nos dio uno de los libros más importantes del país.
Hablo de los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, publicada en el año de 1928. Ahora, contarte, contarte que Mariátegui publicó este libro, pues, sin ir a la universidad. Es decir, este autor no requería la universidad para escribir este ensayo. Es que, muchachos, en sí, hay que también decir las cosas como son, ¿no? Cuando uno quiere estudiar, pues, uno estudia. O sea, ese hecho de que voy a la universidad o no voy, hace 100 años no era necesario. Mariátegui fue autodidacta. Este autor no fue a la universidad. ¿Ya? Este autor leyó por su cuenta, aprendió por su cuenta. Y mira, pues, fue un gran ensayista. ¿Ya? Ahora, tampoco te estoy diciendo que ya no postules. Suave con eso, por favor, porque hay jóvenes que de repente sobreinterpretan mis palabras, ¿no? Hoy en día, pues lamentablemente vivimos en una sociedad muy burocrática, pero en aquel tiempo este autor escribió el ensayo más importante del Perú. O sea, no hay dudas de que el libro de ensayos más importante del Perú de todos los tiempos es este, ¿no? Los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Incluso si tú lees este libro hoy en día, vas a encontrar que hay muchas coincidencias. Es como que nuestros gobernantes no leen a nuestros intelectuales. Es como que tenemos intelectuales por las puras, tenemos pensadores por las puras, porque nuestros gobernantes no toman en cuenta lo que sugieren nuestros pensadores. Bueno, hasta ahí, muchachos. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Se entiende todo esto? ¿Estamos en clase? Sí, profesor, todo bien. Muy bien. Continuamos, ¿ya? Ujú. Continuamos. A ver, aquí tenemos las características del indigenismo. A ver, ¿cuáles son las características? Según el crítico Tomás El Cajadillo, ¿ya? Eh, son 3 características del indigenismo. Toda obra indigenista tiene esto, ¿ya? Toda obra indigenista tiene esto. ¿Y cuáles son? Número 1, toda obra indigenista, ¿ya? Postula la reivindicación del indígena. Toda obra postula eso. O sea, si tú lees una obra indigenista, para que sea llamada indigenista, tiene que reivindicar al indígena. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué significa la palabra reivindicar? ¿Qué significa la palabra reivindicar? La palabra reivindicar significa devolver sus derechos originales. Es decir, no es novedad lo que te digo, ¿no? Que el indígena era el dueño de este país. ¿Por qué ahora pues vive marginado, explotado, sin derechos? O sea, realmente era algo vergonzoso, ¿no? Su situación es culpa de la sociedad y de todos los peruanos. Entonces, la idea era esta, devolverle sus derechos. O sea, basta de humillarlo, menospreciarlo, no. Es momento de reivindicar al indígena, ¿ya? Entonces, mira qué interesante, hay que reivindicar al indígena. Punto número 1. Punto número 2, hay que alejarse de esa idealización romántica del indígena. ¿Qué es eso? O sea, ya no hay que mostrarlo de forma errónea, equivocada. Porque había autores que mostraban al indígena de forma errónea, o sea, lo describían como no era, ¿no? Entonces hay que alejarse de esa idealización romántica, ¿ya? Así es, basta de idealizar al indígena, no, no, al indígena no hay que idealizarlo, no hay que romantizarlo,
No, hay que mostrarlo tal como es, ¿sí? Y denunciar lo que le está pasando. Y la característica más importante, solo puedes ser indigenista si conoces el mundo andino, nada más, ¿ya? Es decir, a ver, veamos este caso. No es por ser clasista. Una persona de Miraflores o de San Isidro, que ha vivido toda su vida en Lima, ¿podrá crear una obra indigenista? La respuesta es no, no podrá, jamás, ¿ya? ¿Pero por qué no, profe? Porque no conoce el mundo andino. Pero, profesor, ¿y si se va a provincia y se va allá a vivir entre indígenas? No, porque no conoce la cosmovisión andina, no conoce el pensamiento andino. Pero así lo lea, no lo conoce. O sea, hay que diferenciar entre leer el mundo andino y realmente conocer desde adentro al hombre andino. No se puede, chicos. Y te digo esto porque ya lo han intentado. O sea, cuando apareció el indigenismo, pues fue todo un boom. Entonces hubo autores limeños que intentaron sumarse a esta onda indigenista y no pudieron, o sea, dieron vergüenza, creando obras totalmente inverosímiles. Les cuento dos casos. Un caso es el Ojua, que pueden ser obras que funcionan en el mercado internacional, pero que una vez leídas por un peruano, nos damos cuenta que es falso. A ver, dos casos. Eh, Hace unos 40 años, Vargas Llosa publicó el libro Lituma en los Andes, ¿ya? Lituma en los Andes eh, ganó el premio Planeta, que equivale a $300.000, ¿ya? Eh, bueno, pues la gente aplaudió en el mundo a Vargas Llosa, ¿no? Bravo Vargas Llosa, qué tal novela, mostrando el Perú profundo, denunciando el terrorismo y bla, bla, bla. Bueno, la gente decía, qué bacán, ¿no? Una novela que habla del terrorismo. Cuando en el Perú la leyeron, la novela la destrozaron, la crítica la destrozó. El libro no vale dos soles, pues. ¿Y por qué? Porque el libro trata de un capitán llamado Lituma. ¿Y en dónde está? ¿En dónde vive Lituma? En la sierra. ¿Y por qué? Lo han castigado, ¿no? Lo han castigado por investigar lo que no debía, lo han castigado y lo han enviado a la sierra. Una pregunta. Que te envíen a la sierra es un castigo. O sea, ¿desde qué visión, ¿no? ¿Desde qué mente que te envíen a provincia es un castigo, ¿no? Entonces, chicos, eso, desde ese punto ya, desde ese arranque ya, la novela ya no puede ser indigenista. O sea, Vargas Llosa, pues, desde el inicio lo hace mal. Te muestra a un capitán en la sierra siendo castigado. ¿Cómo? Enviado a la sierra. Ahora, alguien me dirá, pero profe, eso es cierto. Nuestra clase alta, pues, castiga a la gente enviándola a la sierra. Bueno, ya desde cierta óptica sería un castigo. Pero, pero yo te pregunto, ¿es la óptica del mundo andino? ¿Es la óptica del indígena? Pues no. Entonces no tenemos allí una obra indigenista, porque no se conoce al hombre andino, no se habla desde su visión. Ahora, luego, este Lituma, ya pues ya, está allí, en la sierra. ¿Y qué dice? Que está harto de vivir entre gente que habla una lengua incomprensible, una lengua bárbara. Un momento, ¿cómo que lengua bárbara? Ahora le dice al indígena ignorante. O sea, ¿te das cuenta? Hay un problema ahí con cómo se enfrenta el mundo andino, cómo se aborda, cómo se le describe. Entonces, Vargas Llosa comete ese error, grave error, ¿no? Eh, la verdad es esta, Vargas Llosa no conoce el mundo andino y cuando habla del mundo andino, lo desprecia, ¿ya? Lamentablemente ha sido así. No estoy diciendo que él lo desprecie, digo que cuando él ha escrito el mundo andino, muestra un desprecio. Eso. Bueno, y el otro caso interesante es el de Santiago Roncagliolo. Santiago Roncagliolo es un autor peruano actual
que pues ganó el premio Alfaguara, que también son como $300.000 por su novela Abril Rojo. Abril Rojo es una novela que trata de la sierra, de cómo unos periodistas limeños se van a la sierra. Y bueno, se van a la sierra, se van a emborrachar, se van a tener allá relaciones. O sea, son un grupo de periodistas limeños gringos que se van a la sierra a tener sus orgías sexuales, mientras investigan unas muertes. Entonces, es otra vez más de lo mismo, ¿no? Usar el mundo andino como un pretexto para contar aventuras sexuales. Entonces, muchachos, date cuenta, pues, ¿sí? No puedes ser indigenista si no conoces el mundo andino, ¿ya? Así es. Ahora, y ojo, cuidado porque Vargas Llosa, para crear un libro, él investiga. O sea, no es que él diga, voy a escribir y escribe. No, 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 es toda una investigación, ¿ya? Entonces, muchachos, así escribe pues Vargas Llosa y no cumple con ningún requisito de estos, ya con ninguno. Ujú. Pasemos a otro punto. Tomás Escajadillo es un famoso crítico literario indigenista. Sí, él fue quien habló mucho del indigenismo y él te dice algo bien curioso. Cuidado con caer en el indianismo. O sea, no confundir indianismo con indigenismo, ¿ya? ¿Qué diferencia hay? La diferencia que hay es que el indianismo, ¿ya? El indianismo solamente describe al indígena de forma superficial, ¿ya? Solamente lo muestra desde afuera. El indianismo es todo escritor que escribe parcialmente o incorrectamente del indígena, ¿ya? eh, Todas aquellas propuestas que intentan acercarse al indígena y se acercan mal, eso es indianismo, ¿ya? No, para que sea una obra indigenista, para que de verdad sea indigenista, ya de verdad, eh, ¿qué se requiere? Se requiere la proximidad al mundo andino, la proximidad al Ande, la proximidad al indígena. Si no se conoce el mundo andino, su cosmovisión, su pensamiento mítico, no se podrá crear una obra indigenista. Alguien tal vez pregunte, profe, ¿y en la actualidad aún quedan indigenistas o ya no? Bueno, la verdad es que aún quedan. Por ejemplo, tenemos a el último gran indigenista, sigue vivo y sigue publicando. Es el famoso autor Oscar Colchado. ¿Ya, chicos? Oscar Colchado. Entonces, hoy día vamos a hablar de esto, ¿ya? Hoy día vamos a hablar de esto, vamos a hablar de los indigenistas y de cómo tenían que estar tan cercanos al mundo andino, ¿ya? Hablemos de José Carlos Mariátegui. José Carlos Mariátegui no es indigenista, ya no lo es, no lo es. Sin embargo, él reflexionó sobre el indígena en un ensayo, ¿ya? Es que los 7 ensayos se llaman así, los 7 ensayos se llaman así, ¿por qué? Porque son 7 ensayos de diferentes temas. Por ejemplo, hay un ensayo sobre la tierra, otro sobre el indígena, otro sobre la religión, otro sobre la educación. Entonces, pues es importante, ¿no? Es importante Mariátegui porque él habló del indígena. ¿Y qué dijo? Él dijo, muchachos, que, él dijo que una obra indigenista no solo tiene indígenas, pues, ya, una obra para que sea indigenista no solo tiene indígenas, no solo tiene mundo andino, no tiene solo paisaje, ¿no? Tiene más, o sea, para que una obra sea indigenista, ojo, tiene un postulado político. O sea, la obra indigenista tiene una denuncia política, sociológica,
económica y cultural. O sea, la obra indigenista no es solo una obra que te entretiene, es una obra que busca un cambio en la política, ¿ya? ¿Y cómo en la política? Que los políticos, pues de una vez, decidan cambiar el mundo andino. Porque el mundo andino no va a cambiar porque les demos un colegio, o les demos una iglesia, o les demos una cancha de fútbol. No, no, no. Según Mariátegui, esto va a cambiar cuando el gobierno lo decida. No, y el gobierno y el Estado mismo, ¿no? O sea, no es algo de un gobierno, es algo del país mismo. Es un problema económico. Eso te dice Mariátegui, económico. Ujú. Muy bien, pasamos ahora a otro punto. ¿Cuáles son las etapas del indigenismo? Ya. Eh, eh, Escajadillo plantea que son dos: el indigenismo ortodoxo y el neoindigenismo. ¿Ya? Ahora, el indigenismo ortodoxo es, muchachos, es aquello, ¿ya? Es aquello que nosotros, es el indigenismo tradicional, el indigenismo clásico, el que usa técnicas del realismo del siglo XIX. Eso es el indigenismo. Y el neoindigenismo es el indigenismo mágico, el que ya incorpora la mirada mítica, la cosmovisión andina. Es como decir, indigenismo ortodoxo, aquí encaja tranquilamente Ciro Alegría, mientras que en el neoindigenismo destaca pues José María Arguedas, ¿ya? Ahí tenemos, muchachos, al indigenismo y al neoindigenismo, ¿sí? Ahí está. Ujú. Muy bien. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? Ya, bueno, Isquejadillo plantea que hay dos etapas, pero si somos estrictos, no habría pues dos etapas. Si las cuentas bien, son tres. ¿Y cuáles son? Primero, así primerito, el indianismo, porque nos estamos olvidando del indianismo. Claro, primero hubo el indianismo. Primero se mostró al indígena de forma errónea. Autores como Clorinda Mato, Ventura García Calderón, lo van a, lo van a describir de forma muy exótica o sentimental. Eso hubo en un comienzo. Luego tenemos el indigenismo ortodoxo y luego el neoindigenismo. ¿Ya, muchachos? Entonces habría pues tres etapas, ¿no? Primero indianismo, luego indigenismo y luego neoindigenismo, ¿ya? Así es. Por más que diga el autor que hay solo dos, habrían hasta tres. Y es más, en la actualidad pues se plantean que ya habría hasta cuatro etapas literarias. Porque Arguedas vivió en los 60 y ya estamos en el 2021, ¿no? Entonces habrían más etapas, pues, muchachos, ¿ya? Claro, es como que el indigenismo llegó para quedarse, porque no se ha ido, no es algo que ya esté terminado, ¿ya? No está terminado. Muy bien, pasemos a otro punto. Ahora, los autores indigenistas son dos. Perdón, en sí son varios, pero los más importantes son dos: Ciro Alegría y José María Breda, ¿ya? Ahora, la verdad es que son más. Por ejemplo, el iniciador es Enrique López Albuja. Y, por ejemplo, otro indigenista que no es tan nombrado, pero que es importante, es, por ejemplo, Manuel Escorza, ¿ya? Pero quiero hablarte en este momento de antecedentes. San Marcos le llama antecedentes, ¿ya? Pero en los libros críticos dice aquí precursores, ¿ya? Entonces, quiero hablarte de esto. Quiero hablarte de los precursores o antecedentes, ¿ya? Cuando hablamos de precursores o antecedentes, son los autores, ¿ya? Los autores
anteriores a López Albújar. Por ejemplo, González Prada, por ejemplo, Clorinda Mato de Turner, ¿ya? A ver, hablemos de ellos, ¿sí? Hablemos de ellos. A ver, para eso vamos a acercar un poquito la pantalla. A ver, un momento, muchachos. Ahí está. Ahí está. Mira, aquí está, ¿ya? Primero, en el siglo XIX ya hubo autores que hablaban del indígena. Ya había, ya. Eso debe quedarte claro. Ya había autores. ¿Cómo quiénes? Ahí está, mira. Tenemos a González Prada y a Clorinda Mato de Turner. Clorinda Mato de Turner y González Prada, son autores muy importantes para el país. O sea, de eso no hay duda. Son autores muy importantes. González Prada, por ejemplo, es autor de Páginas Libres, y Clorinda Mato es autor de Ave sin Nido, ¿ya? De eso no hay duda. Son autores muy importantes para el país. Ahora, ¿abordaron el problema del indígena? La respuesta es sí, sí lo hicieron, ¿ya? ¿Y cómo lo hicieron? Pues no, ahí está la otra pregunta, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? ¿Lo hicieron bien? ¿Lo hicieron mal? Pues conversemos. Primero, primero, primero lo bueno. González Prada denunció el abuso contra el indígena y nos hizo recordar que, nos hizo recordar que el mundo andino no es Lima, sino que es la sierra, ¿ya? Eso nos va a hacer recordar González Prada. Gracias, González Prada. Clorinda Mato nos hace recordar en su novela Ave sin Nido cómo el indígena vive oprimido, vive explotado en la sierra, en Quillac, ¿no? Entonces, Clorinda Mato denuncia el abuso contra el indígena. Gracias, Clorinda Mato. Ambos autores son importantes. Sin embargo, como aquí puedes ver, tienen limitaciones. Por eso no son indigenistas, ¿ya? Por si acaso, no lo son, ¿ya? Ellos no son indigenistas, ¿ya? Quiero que te quede claro eso. Si no son indigenistas, ¿a qué movimiento pertenecen? Ellos son del realismo. Eso tú ya lo sabes. Son autores realistas, ¿ya? Son autores realistas. A ver, entonces, continuemos. ¿Cuáles son las limitaciones de Clorinda Mato y de Manuel González Prada? Primero es que no conocen la intimidad del hombre andino. Eso es lo primero. Ya tanto, tanto Clorinda Mato como González Prada no conocen la intimidad del hombre andino, ¿ya? No conocen. ¿Cómo que no conocen, profe? Ellos no son indígenas, no son ni campesinos, ¿ya? Ellos son de clase media a clase alta. González Prada era de clase alta, o sea, allí no hay nada que hacer. El hombre era de clase aristocrática, ¿ya? Y bueno, alguien me dirá, pero profe, pues él tenía plata, pues déjelo ser, ¿no? No, o sea, si tenía plata está muy bien, está genial, qué bien por él, ¿no? Qué bien por él. Pero la idea es que no conocía el mundo andino. Por ser de clase alta, no conocía el mundo andino, porque él pertenecía a otra sociedad, ¿ya? Ahora, González Prada no conoce el mundo andino. Eso no le quita que sea un gran intelectual y un gran ensayista peruano. Ahora, en cuanto a Clorinda Mato de Turner, con ella hay otro problema. ¿Cuál es? Que ella sí conoce el mundo andino, porque ella vivió en Cusco y ella sabía quechua, ¿ya? Pero ¿dónde está el problema en ella? En que ella, a pesar que sabe quechua y a pesar que conoce el mundo andino, muestra al indígena desde una visión paternalista. Ese dato, muchachos, es muy importante, la visión paternalista. ¿Qué es eso? ¿Cómo que visión paternalista? Visión paternalista. Visión paternalista, chicos, significa que se trata al indígena, trata
como si fuera un niño. Le trata como si fuera un niño que no puede defenderse solo. Eso es la visión paternalista. Tratar al indígena como un niño. Tratarlo como alguien que no puede defenderse solo. Como alguien que requiere ayuda. ¿Ya? Y eso pasa en Ave Sin Nido. Claro, se muestra al indígena como alguien que requiere ayuda, como alguien que debe ser salvado, cuando el indígena no nos pidió que le salvemos. El indígena no dijo, oye, Blanquito, por favor, ayúdate, me están pegando. No, no, él jamás dijo eso. ¿Ya? Entonces, la visión paternalista es equivocada. ¿Sabes también cuándo hay esto? ¿Cuándo hay visión paternalista? Visión paternalista también hay cuando decimos al indígena hay que educarlo, porque es ignorante, pero hay que educarlo porque es ignorante. Eso es también visión paternalista. Tratarlo como alguien que requiere ser educado. Hay que educarlo, ¿no? Ya muchachos. Entonces, no sé si queda esto claro. Las limitaciones de los autores del siglo XIX. ¿Qué opinan, muchachos? ¿Se entiende esto? ¿Está claro? ¿Estamos en clase? ¿Estamos vivos? Uy, creo que nadie me responde. ¿Qué ha pasado, muchachos? ¿Estamos ahí o no? Acá me comentan, aquí, profe, sí estamos. ¿Se entendió esto? Este punto de González Prada. O sea, es un tema muy interesante, ¿no? Porque nos muestran las limitaciones de autores. Ahora, tampoco es culpa de Clorinda Mato, o sea, no es culpa de ellos. O sea, ellos intentaron hacer lo que pudieron según también su contexto. A veces pedimos mucho a los escritores. O sea, ellos hicieron lo que pudieron según su tiempo. Recuerda que son del siglo XIX, estos muchachos. ¿Ya? Son de otro siglo. ¿Ya? Muy bien. Ahora pasemos a otro punto. ¿Sí? Pasemos a otro punto. A ver, chicos. Sin más, pasemos ahora a otro punto. Ahora vamos a hablarte de Mariátegui. En cuanto a Mariátegui, Mariátegui también tendrá limitaciones. ¿Y cuáles son las limitaciones de Mariátegui? Las limitaciones de Mariátegui, para comenzar, es que Mariátegui, muchachos, Mariátegui no sabía quechua. Eso es algo muy importante. Mariátegui, lamentablemente, desconoce el quechua. Ya, él no sabe quechua. Ujú. Y eso le va a impedir acercarse a textos andinos. Pero algo más grave es que en tiempos de Mariátegui no había tanto conocimiento del mundo andino. Ten en cuenta algo, ten en cuenta algo. El mundo andino, el mundo andino va a ser revalorado recién a partir de los 40 o 50. ¿Por qué tan tarde? Porque para revalorar el mundo andino se requería de qué? Se requería de estudios culturales, que en el Perú aún no había. ¿Acaso en el Perú estaba tan avanzada la antropología, o la etnología, o la sociología? O sea, no había. En tiempos, hace 100 años, no había nada de esto, ni siquiera Machu Picchu. O sea, hay que recordar que, bueno, pues no había tantas ciencias que nos ayuden a reconstruir el pasado. Pero luego aparecen todas estas ciencias y el Perú comienza a rescatar lo andino y todas las culturas prehispánicas. Así es. ¿Ya? Entonces, así es. En la época, Mariátegui no pudo acceder a obras andinas porque no había, no estaban disponibles. ¿Ya? Ahora, pasemos a otro punto. Eh, bueno, sigo aquí hablando de Mariátegui, un intelectual muy importante, periodista, autodidacta, marxista, intelectual, original,
que aportó grandes ideas en la década del 20. Publicó los 7 ensayos. Ahora, Mariátegui retoma ideas de González Prada, ¿ya? Retoma ideas de González Prada. Habla del indígena y de los problemas socioeconómicos. No me olvides que dirigió una revista, la revista Amauta. ¿Ya? Dirigió la revista Amauta. Ahora, en el ensayo que dedica Mariátegui a la literatura peruana, ¿ya? En el ensayo que dedica Mariátegui a la literatura peruana, Mariátegui habla del colonialismo. ¿Y qué es esto? ¿Qué es colonialismo? Colonialismo, muchachos, tiene que ver con cómo una potencia extranjera influye en otros países, ¿ya? Para Mariátegui se llama eso colonialismo. ¿Qué plantea Mariátegui? ¿Qué plantea Mariátegui? Mariátegui plantea que estos conceptos son importantes, ¿no? Él plantea que el indigenismo, por ejemplo, ayuda a romper con ese colonialismo. O sea, el indigenismo tiene una virtud. Es un movimiento literario que busca nuestra identidad y que ayuda a romper con la influencia extranjera. Ayuda a romper el dominio extranjero sobre nosotros. Eso dice Mariátegui, ¿ya? Eso dice. Entonces le da gran importancia al indigenismo, porque nos ayuda a encontrar nuestras raíces, ¿ya? Nos ayuda a encontrar nuestras raíces, así es. Ahora, el indigenismo, chicos, ayudó a luchar contra la oligarquía y la clase media lo va a impulsar, ¿ya? Porque, ojo, una cosa es a quién se reivindica y otra cosa es quién escribe sobre esto. Y quien va a escribir sobre el indígena es la clase media, ¿ya? La clase media andina peruana va a escribir sobre el indígena de clase baja, con la finalidad de reivindicar al indígena y luchar contra la oligarquía. Ahora, ¿quiénes son los grandes indigenistas del Perú? Son Enrique López Albújar, Ciro Alegría y José María Bredas, ¿ya? En cuanto al Albújar, a ver, primero veamos qué hora es. Uy, son las 8:53. Sobrado, ¿no? Aún tenemos tiempo. Yo creo que sobrado. Mm, mm, ujú. A ver, chicos. Enrique López Albújar es un autor. De este autor, chicos, aún no hemos hablado nada, ¿no? ¿O sí? ¿Antes lo hemos nombrado? No, ¿no? Recién hoy día, ¿no, jóvenes? A ver, coméntenme, por favor, chicos. Ok, entonces vamos a avanzar, chicos, rapidito, ¿ya? Albújar es el autor de Cuentos Andinos, ¿sí o no? De este autor hemos hablado ya, así es. Este autor, a ver, algo chiquito nomás, porque hoy día hay que hablar más de Arguedas, ¿ya? Entonces, chicos, Albújar es el autor de Cuentos Andinos, ¿sí? Es un autor, el primero en mostrar al indígena como realmente es. El primero, ¿ya? En mostrar al indígena como realmente es. Estas son las obras de Albújar, pero en especial destaca Cuentos Andinos. Recuerda el cuento Ushananhampi o El Campeón de la Muerte, ¿ya? Ahora, el otro gran autor, ¿sí? Es Ciro Alegría. ¿Y te hablé de este autor o no, chicos? A ver, díganme así, para ser más precisos. ¿Te hablé de Alegría o no? A ver, coméntame. A ver, chicos, comenten, por favor. ¿Hablamos de Alegría o no? Sí, ya. Entonces, vamos a avanzar con Alegría rápidamente. Alegría
Alegría es el gran autor indigenista, ¿ya? Porque Arguedas más que indigenista, ya sería como neoindigenista, ¿no? Pero el gran autor indigenista es Ciro Alegría. Alegría, un autor peruano. A ver, vamos a avanzar, chicos, rápidamente esto. A ver, un segundito. Claro, ahí está. Alegría es un gran autor peruano que publicó tres novelas muy importantes, que son La serpiente de oro, Los perros hambrientos y El mundo es ancho y ajeno. Estas son las tres novelas ya que escribió Ciro Alegría, ya las tres novelas. Tiene más obras, por supuesto. De estas tres novelas, la que más importa es El mundo es ancho y ajeno, ¿ya? Que trata de una comunidad, la comunidad de Rumi, ¿sí? Y te cuentan cómo esta comunidad se enfrenta a una hacienda llamada la hacienda de Humay. Este libro es muy triste, ¿ya? Es muy triste porque te cuenta cómo un pueblo es destruido, cómo la comunidad es destruida por culpa de una hacienda, ¿no? Entonces, muchachos, fuerte, ¿no? Fuerte el tema de este libro, ¿no? Que tiene que ver con la destrucción de una comunidad, ¿ya? Ahora, en este momento vamos a pasar al autor de hoy. ¿Quién es el autor de hoy? El autor de hoy es Arguedas, muchachos, ¿ya? El autor de hoy es Arguedas. Entonces, quiero hablarte de este autor. ¿Ya? Este autor, sí, chicos, me parece que no lo vimos, ¿no? Me parece que no. Y bueno, pues hoy día hay que hablar de este autor. José María Arguedas nació en Andahuaylas, en Apurímac, en 1911. Este autor tuvo un problema, ya tuvo un problema en su infancia. Tuvo muchos problemas en su infancia que lo van a marcar, ¿ya? ¿Y qué le pasó a este autor? Por ejemplo, sabemos que este autor, eh, por ejemplo, para empezar, pues no tuvo madre, ¿no? No tuvo madre. Su madre se murió cuando él era muy pequeño. Y ese hecho, el hecho de no tener mamá, le va a afectar bastante a él, ¿ya? Le va a afectar bastante, ¿ya? Ahora, este autor, para colmo, ¿no? Luego de sufrir esta pérdida de su madre, luego va a tener una madrastra, ¿ya? Y la presencia de la madrastra va a ser muy dura en su vida. Este autor siempre va a hablar de eso, de su madrastra, de cómo lo maltrataban de pequeño. Y este autor también va a criticar, pues, cómo de pequeño tuvo un hermanastro, ¿no? Este autor tuvo un hermanastro que, que bueno, pues, chicos, que le va a tratar de lo peor. O sea, Arguedas va a sufrir violencia siendo niño, tanto por su madrastra, por su hermanastro. Se cuenta que fue tanta la violencia que este autor quiso suicidarse. Y con eso ya te digo bastante, ¿no? Ujú, bastante. Así es. Así es, chicos. Ahora, este autor viajó a Lima y en Lima estudió en San Marcos. ¿Ya? Este autor fue sanmarquino. Estudió etnología y antropología. Y también va a ser docente. Ya también fue docente. Estudió, fue docente, por ejemplo, en el colegio Alfonso Ugarte. ¿Ya? Ahora, ¿qué más sabemos? Sabemos que este autor, ya, este autor, eh, 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 siendo docente, siendo investigador cultural, decidió, decidió escribir literatura. ¿Por qué Argueda, siendo un investigador cultural, decidió escribir literatura? Porque se dio cuenta que los escritores indigenistas
no conocían el mundo andino de verdad, sino que conocían ciertas partes del mundo andino, pero no todo. Arguedas sí conocía el mundo andino, totalmente. ¿Y por qué? Porque él había estudiado, él sabía quechua. O sea, Arguedas sabía quechua. No porque lo aprendiera, qué sé yo, en el británico o en el centro de la católica. No, no, él sabía quechua. Ya, él sabía quechua porque él de niño aprendió quechua. Fue su primera lengua que aprendió, el quechua. Y este autor, como sabía quechua, como conocía el mundo andino, como había vivido en el campo, como realmente conocía al indígena, él pensó que podía mostrar el verdadero mundo andino. Y así tradujo mitos, recopiló mitos, escribió cuentos, relatos andinos. O sea, Arguedas hizo algo genial. Dedicó su vida al mundo andino. ¿Ya? Ahora, fue poeta en quechua. Sí, escribió muchos poemas en quechua y narrador en lengua española. ¿Ya? Fue investigador, trabajó en San Marcos y también en la Universidad Agraria. Finalmente se suicidó en el 69, ¿ya? Se suicidó en el 69. ¿Debido a qué? Se suicidó en el 69 debido a problemas de depresión. Arguedas era un autor muy depresivo. Tuvo muchos problemas con la depresión. Por ejemplo, sabemos que, bueno, este tema del suicidio es muy delicado, ¿no? Muy delicado. Eh, Sabemos que Arguedas tenía muchos problemas, ¿no? Ya por los años 60, Arguedas era un autor consagrado, pero era un autor muy criticado, muy atacado por la gente, ¿no? Bueno, es también parte de, ¿no? Parte de ser escritor, el hecho de ser criticado o atacado, ¿no? Y este autor fue muy criticado. Recuerdo que cuando publicó Todas las Sangres, hubo un cargamontón contra él, diciéndole que eso no era el Perú verdadero. De ahí también recuerdo que tuvo un problema con un enfrentamiento con Julio Cortázar, un intercambio de palabras muy fuerte. ¿Ya? Entonces, Arrieda se enfrentó a Cortázar, luego también sabemos que su esposa lo abandonó, o en todo caso que se van a separar. Luego Argueda se casó con otra mujer que lo va a engañar. Entonces, la vida de este autor fue muy triste. Ya fue muy triste su vida y bueno, finalmente se suicida de un balazo. ¿Ya? ¿Cuáles son las obras de Arguedas? A ver, muchachos, rápidamente. ¿Qué obras tiene Arguedas? Por ejemplo, tiene Agua. Agua es el primer libro que publicó. El primer libro que publicó en el año de 1935. Agua se publicó en 1935, ¿ya muchachos? Y es un libro que contiene cuentos, ¿ya? Es un libro de cuentos. No sé si lo conoces, alguien conoce este libro. A ver, chicos, ¿estamos en clase o no? ¿Estamos allí? ¿No estamos allí? A Sí, ver, profesor. hola muchachos, no veo a nadie en clase. Para mí que no estamos, ¿ah? Acá me comenta Sandra, sí estamos, profe. Ya, ¿qué tal Felipe? Ahí veo también al gran Felipe. Felipe, estás con niebla, allí te veo todo nublado. Bueno, Felipe, ahí estás, ¿no? Ahí estás, muy bien. Y bueno, no hay nadie más con cámara prendida. Así es. Aquí vemos al joven Santo, vemos a Alison, que está vestida para la ocasión, no justo con el tema de indigenismo. Muy bien, Alison, muy bien. Al menos, al menos. También a Ángel, también con el tema de indigenismo. Excelente. Bueno, chicos, ahora sí. Continuamos ya con la clase. Ujú. ¿Pero estamos ahí o no? ¿O usted que hablo solo? A ver, profe, está que habla solo. Uy, 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 chicos, no puede ser. ¿En serio, muchachos?
¿En serio estoy que hablo solo? No puede ser. Nadie en clase. Bueno, qué penita, ¿no? Qué penita que no haya nadie en clase. Pero bueno, entonces quería hablarte del libro Agua, porque es un libro que podría venir en admisión. ¿Por qué, profe? Porque en el libro Agua hay un famoso cuento que se llama Guarmacuyay, ¿ya? Que quiero mostrarte en este momento, ¿ya? A ver, eh, Guarmacuyay es un cuento de Arguedas y es un cuento que se lee en primaria. Todo colegio nacional difunde este cuento siempre, ¿ya? Todo colegio nacional. Ujú. Alguien dirá, ¿qué, profe? Sí, Guamacuyay es un cuento clásico, es un cuento clásico. ¿Y de qué trata? Guamacuyay, ya, Guamacuyay es un cuento. Acá hay varias, varias cositas sobre este cuento. Mira, ve, ahí está una película, hay un resumen, hasta Paramount lo ha sacado, dice. Bueno. El asunto, chicos, es que de Guasmacuyay hay varios videos que pueden servirte, ¿ya? Te recomiendo buscarlo. Ujú. Ahora, Guasmacuyay es un cuento, ¿ya? Es un cuento, muchachos, que trata de un niño. A ver, ¿quién sabe qué significa Guasmacuyay? ¿Qué significa Guasmacuyay, muchachos? ¿Nadie? Profesor, ¿querer una mujer? A ver, ¿quién sabe quechua? Tenemos en el aula, muy bien, profe, sí, significa amor del niño. Este cuento trata de un niño que se llama Ernesto, ¿ya? Ernesto es un niño, justo aquí tengo, a ver, de repente por aquí está. Ah, mira, aquí estaba, Guarmacuyay. A ver, veamos qué sale. La historia trata de un niño. ¿Qué vemos en esta imagen? Un niño, ¿no? ¿Qué hace este niño? Está mirando a una mujer. Entonces, ese es un cuento de Arguedas que justo trata de un niño que se va a enamorar de una mujer. Mira qué dice. Noche de luna en la quebrada de Biseca. Pobre palomita, ¿por dónde has venido? Buscando la arena, por Dios, por los suelos. Me gusta porque qué es esto? ¿Cómo que pobre palomita? ¿Por dónde has venido? Buscando la arena, por Dios, por los suelos. ¿Qué es? Parece un tipo de canción, ¿no? Es muy probable que sea una canción, una canción, de repente un poema, ¿no? Mezclado con, mezclado con el narrador. Y luego habla Ernesto. Y mira qué dice. Justina, ay, Justinita, en un terso lago canta la gaviota. Memorias me deja de gratos recuerdos. Justinay, ¿te pareces a las torcasas de Saucilloc? A ver, chicas, si viene el Kevin y te dice eso, ¿qué harías? A ver, Brigitte, ¿te pareces a las torcasas de Saucilloc? ¿Ah? Y mira qué le responde Justina. Déjame, niño, anda donde tus señoritas. ¿Qué está haciendo acá Justina? Lo está rechazando al chiquillo. Déjame, oye, anda donde tus señoritas. Busca a tus señoritas. Eso le dice. Y Ernesto le responde, ¿y el cutu? Al cutu le quieres. Su cara de sapo te gusta, dice Ernesto. Y el cuto estaba justo ahí y dice, déjame, niño Ernesto, feo, pero soy buen laceador de vaquillas y hago temblar a los novillos de cada surriago. Por eso Justina me quiere.
La cholita se rió mirando al cutu. Sus ojos chispeaban como dos luceros. O sea, bueno, este inicio es un clásico, pues. Justina lo ama al cutu. Por eso al mirarlo, los ojitos le brillan. Y Ernesto sigue diciendo, ay, Justinacha, ¿no? Y la cocinera dice, sonso, niño sonso, habla Gregoria, la cocinera. Y luego llega Celedonia, Pedrucha, Manuela, Anitacha, riéndose, gritando a carcajadas, sonso, niño, le dice, sonso, niño. Y se agarraron de las manos y empezaron a bailar en ronda con la musiquilla de Julio. Ujú. Eh, el charanguero. Se volteaban a ratos para mirarme y reían. Yo me quedé fuera del círculo, avergonzado, vencido para siempre. Entonces, chicos, este cuento trata de un niño enamorado de una mujer, pues, mayorcita, ¿no? Digamos, él tendrá sus 14, ella tendrá sus 18, más o menos. Bueno, es un cuento triste. Aquí como nos cuenta su amiga Camila, ¿verdad? Camila, hola. Camila, siempre voy a admirar de ti que a pesar de la distancia, de estar en Brooklyn, a pesar de todo eso, tú puedes prender tu cámara y realmente gracias, porque veo que subes hasta la punta de tu edificio para captar Wi-Fi y se te ve, no estás en la punta, ¿no? Del mundo. En cambio, y se ve ese esfuerzo, ¿no? Ese esfuerzo de querer estar en clase, de participar, ¿no? Lo caso es que a pesar del viento no te despeinas, eso es algo alucinante, ¿no, Camila? Pero Camila, gracias por estar ahí. Realmente gracias por tu presencia en clase. Sí, sí, sí. Por ti, Camila, me levanto tan temprano para poder trabajar. Camila, gracias. Así es. Muy bien. Sí, no te vayas a ruborizar, por favor, que le digo eso a todas. Muy bien, continuemos. El asunto, chicos, es que volviendo al libro Agua. Agua es un conjunto de cuentos, ¿ya? Ojo, en Agua se encuentra Guarmacuyay. Pero hay más cuentos, como el cuento Los Escoleros, que también se encuentra en Agua, ¿ya? Ahora, Arguedas no publicó solo un cuento, o sea, ha publicado varios cuentos. Otro cuento famoso de este autor es La Agonía de Rasuñiti, que yo te recomiendo bastante, chicos, bastante te recomiendo revisar este cuento. ¿Cómo se llama? La Agonía de Rasuñiti, ¿ya? Yo te lo recomiendo bastante. Ujú. Ahora, la agonía de Rasuñiti, ¿ya? La agonía de Rasuñiti es un cuento, ¿ya? Es un cuento muy, muy importante, ¿ya? Que trata de un danzante de tijeras, ¿ya? Es un cuento que trata de un danzante de tijeras. Ujú. ¿Y qué le pasa al danzante? A este danzante, lo que le pasa, ¿ya? Lo que le pasa es que este danzante se está muriendo. La agonía de Rasuniti es la historia de un danzante que está muriendo, ¿ya? Y te cuentan, ¿ya? Te cuentan cómo este danzante, antes de morir, baila, porque así mueren los danzantes. Antes de morir, bailan. Ujú. Profesor, acá me comenta Felipe, profesor, ese cuento me confundió mucho por los términos quechua que se usa. ¿Qué cuento, Felipe? ¿Rasuniti? Ujú. Eh, bueno, lo importante, sí, tienes razón, Felipe, es que Arguedas es un cuentista, es un autor, ya, es un autor que usa palabras en quechua, ya, aunque lo explica, él lo explica, ya,
Por ahí tal vez hay alguna palabra, pero sí, mayormente explica las palabras que usa. La agonía de Rasuniti trata de un danzante de tijeras llamado Rasuniti y de cómo se está muriendo. Y cómo, ojo, un danzante no puede morir así nomás. ¿Por qué no? Porque el danzante tiene un pacto con el dios montaña, ¿ya? Y como tiene un pacto con el dios montaña, pues no puede morir, ¿ya? Porque hay un dios dentro de él. El Apu está dentro de él. Ahora, profesor, ¿habla en serio? Bueno, en eso creen ellos. Y como te das cuenta, eso es pensamiento andino, cosmovisión andina, ¿ya? Arrieras conocía el pensamiento andino. Entonces, cuando Rasuniti se está muriendo, se pone a bailar. ¿Qué persona se pone a bailar cuando muere? Pero Rasuniti se pone a bailar. Es algo alucinante. Se pone a bailar, a hacer saltos mortales. Y poco a poco su cuerpo deja de funcionar. Primero no funciona un brazo, luego el otro brazo, luego las piernas, luego la cabeza va a bailar y luego ya no puede mover nada del cuerpo y se muere. ¿Ya? Cuando se muere, sale el Dios de su cuerpo y justo estaba al costado el discípulo esperando. Y el Dios montaña sale del cuerpo de Rasuniti y se mete en el cuerpo del aprendiz. Y el aprendiz, cuando siente que se le mete el Dios, lo dice, lo tengo, ahora está conmigo. No, y el cuento acaba así. O sea, es un cuento que más que contarte la muerte de un danzante, te narra cómo un dios montaña pasa de un maestro a su aprendiz. ¿Ya? Es un cuento alucinante, ¿ya? Alucinante. Un cuento de Arguedas es El sueño del Pongo. El sueño del Pongo es un cuento que también se puede leer en los colegios, nos lo hacen leer, supongo, bastante. El sueño del Pongo es la historia de un pongo. ¿Y qué es un pongo? Un pongo es el indígena más pobre que hay, ¿ya? El pongo es el indígena más pobre de todos, ¿sí? Entonces, chicos, eh, el, el sueño del pongo es la historia de qué? Es la historia de, de es la historia de un indígena que tuvo un sueño. Y como tuvo un sueño, va, va a contarle su sueño al patrón, porque justamente soñó con él. Le dice, patroncito, tuve un sueño. Y le dice, ¿qué pongo? ¿Tú sueñas? Sí, amo, yo seré pobre, pero aún tengo sueños. Dice. Ah, ya, ya. Esa parte es bien, bien, ¿cómo te digo? Bien troll el hacendado, ¿no? Para decirle que tú sueñas. Es bien, bien troll. Bueno, el asunto es que el Pongo le cuenta su sueño y le cuenta cómo en su sueño los dos se mueren y los dos se van al cielo. ¿Ya? Eso le cuenta. Y le dice que el hacendado, al morir, va a estar bañado en miel. Eso dice el Pongo al hacendado. Hacendado, está usted muerto y usted se bañaba en miel. Y el hacendado dice, claro, pues, así tiene que ser. Como soy el amo, el patrón, debo estar bañado en miel. ¿Qué más? Le dice. Y le cuenta, y yo estaba bañado en caca. Eso le dice, ¿no? Fuerte lo que le dice. Y estaba bañado en excremento, en heces, ¿no? Y el patrón le responde, claro, pues, porque tú eres un pongo. ¿Qué esperabas? ¿No? ¿Y qué más? ¿Qué más pasó? Le dice. Y ahí es cuando le dice, y un ángel se acercó y nos dio una orden. Tienen que lamerse mutuamente uno al otro, ¿no? Entonces, es un cuento bien, bien curioso, porque tiene que ver con la justicia social, tiene que ver con lo que espera un indígena del más allá.
El indígena, ¿qué espera en el más allá? Espera que al menos haya justicia en el más allá, o al menos algo de justicia. Es un cuento en el cual se explora este inconsciente. Ujú. Muy bien. Ahora, Arguedas no solo fue cuentista, pues, también fue novelista, ¿ya? Y es autor de Yaguar Fiesta. Camilita, ¿has oído hablar de Yaguar Fiesta o no? Algo, ¿no? Sí. Algo. ¿Cómo qué? A ver, cuéntame, ¿qué, qué has escuchado por ahí? Cuéntame. Me acuerdo que lo estudiamos en el colegio, pero ya no me acuerdo bien. Sí. Ya, ya, muy bien. Entonces sí lo has visto alguna vez, pero ya no te acuerdas muy bien que digamos. Ya, genial, genial. Te comento, pues te comento. Jaguar Fiesta es una novela, ya, una novela de Arguedas, ¿ya? Esta novela fue su primera novela publicada. Se publicó en 1941, ¿sí? Y la novela, Jaguar Fiesta, ya, la novela del 41, trata de un grupo de campesinos que se van a atrapar a un toro, quieren atrapar a un toro mágico. Creo que aquí no lo tengo. Una pena que no tenga, tengo los ríos profundos, el zorro de arriba y el zorro de abajo, pero qué loco que no tenga Jaguar Fiesta. ¿Habrá en internet Jaguar Fiesta? De repente sí hay. A ver, vamos a buscarlo, ¿ya? A ver, José María Arguedas, Jaguar Fiesta. De repente aquí está. Jaguar Fiesta, mira, me parece o sí está. Ah, está en EPUB. Bueno, bueno, todo vale, ¿no? Como es, ¿no? Si quieres leer, ahora hay todo, ¿ah? Todo está a la mano. Qué interesante, muchachos. Bueno, entonces sí, hay un EPUB de Jaguar Fiesta. Acá sale como 660 páginas. Pero no, chicos, la novela no es tan grande. Aquí como está en formato página miniatura, sale 600 páginas, pero el libro original tiene como 300 páginas, ¿ya? Así que si alguien por ahí tiene la oportunidad de leer el libro, léetelo, ¿ya? Ahora, en internet hay un montón de artículos sobre Jaguar Fiesta. Qué bacana, qué bacana. Jaguar Fiesta es una novela que trata de cómo un pueblo quiere atrapar a un toro mágico. Cuidado, porque muchos libros dicen que trata de una costumbre de amarrar un cóndor a un toro en la espalda. Hasta he visto eso en televisión. Hablan de arguedas y ponen al toro con el cóndor en la espalda. Y eso no es cierto. En Jaguar Fiesta no te hablan de esa costumbre. Así que cuidado con confundir, chicos. Lamentablemente la gente habla sin leer libros, ¿ya? De eso no trata de un pueblo que quiere torear. Jaguar Fiesta es una fiesta de sangre, ¿no? Una fiesta de toreo. Ahora, otras novelas de Arguedas son Diamantes y Pedernales, pero su novela más impactante, sin lugar a dudas, el libro más importante de Arguedas es Los ríos profundos. Ya, chicos, su libro más importante es Los ríos profundos. Los ríos profundos se publicó en 1958, ¿ya? Y Los ríos profundos es una gran novela, es la mejor novela que publicó Arguedas, que es la historia de un niño llamado Ernesto, y que obviamente es el mismo niño que aparece en Guarmacuyay. Es como que Arguedas retomó ese o rescató ese personaje para crear una novela sobre él, ¿ya? El sexto es una novela de Arguedas, una novela que realmente, chicos, trata de otra cosa. Ya no trata del mundo andino. El sexto trata de la cárcel. Ya trata de la cárcel.
de cómo la cárcel trata a los presos, de cuál es el trato a los presos en estos lugares, ¿no? Es una obra muy fuerte, muy impactante, muy visceral, muy horrible este libro. No te recomiendo leerlo. Así te digo en una. Yo lo leí y me pareció tan desagradable. No parece Arguedas, no parece. Parece un autor que quiere mostrar la basura de la sociedad, ¿no? Lo peor de nuestra sociedad. Es un libro muy, muy fuerte. No es un libro trágico, porque no trata de una tragedia, no es teatro. Es un libro que te muestra la realidad de las prisiones, de una prisión en el Perú. O sea, en el Perú, tal vez lo peor que hay son las cárceles. Las cárceles, olvídate, chicos, o sea, es de lo peor, ¿ya? Ahora, Todas las sangres es un libro de Arguedas, ¿ya? Es un libro de Arguedas que trata de mostrar todos los problemas del Perú. Es un libro que trata de mostrar todos los personajes del Perú. Limeños, costeños, serranos, andinos, clase alta, clase baja, mestizos, extranjeros. Es una gran novela, ¿ya? Se llama Todas las sangres. Y, bueno, es una gran novela, pero a la vez fue la más criticada. Fue la más criticada por José María, bueno, fue la novela más criticada de José María Arguedas. Los críticos decían que esta novela no mostraba la realidad del país, ¿ya? Es que ahí también hay un dato muy curioso. Arguedas escribía, ¿sabes cómo? Arguedas escribía mostrando lo que para él era el país. Pero ojo, desde su posición, pues. Para Arguedas, este libro representa lo que es el país para él y para todos. Pero la crítica le responde que no, que este libro solo muestra la realidad para él, pero para los demás no lo es. Así que la crítica fue muy dura contra Arguedas y eso lo lleva a su primer intento de suicidio, ¿ya? Arguedas tendrá un problema con la escritura, ¿ya? ¿Cuál es su problema? Arguedas quiere escribir, él quiere escribir, ¿ya? Pero no puede. Tiene un problema psicológico. Eso le pasa a Arguedas. Él quiere escribir, pero no puede. Tiene un problema psicológico, ¿ya? Y por eso, muchachos, Arguedas termina suicidándose, por el hecho de que ya no puede escribir, ¿ya? Ahora, tú dirás, pero profe, ¿cómo alguien se va a suicidar porque no puede escribir? Es que no es solamente eso. Son varios traumas de la infancia, ¿ya? Que lo atormentan y que para colmo ocasionan que él no pueda seguir creando. Y él es un creador. Eh, es como que tú ames algo en tu vida y que tus problemas psicológicos te impidan hacer lo que amas. Entonces, en este auto hay toda una crisis bien fuerte. Eh, Arguedas incluso viajó a otro país para tratarse con psicólogos de otros países, ¿ya? Y le dijeron que la única forma que él se cure y que siga viviendo es escribiendo. Por eso este autor continuó escribiendo. ¿Y qué escribió? Escribió El zorro de arriba y el zorro de abajo. Este es su último libro, su última novela que publicó de forma póstuma. Porque Argueda se mete un balazo en la cabeza en el 69, ¿ya? Y bueno, se suicida este autor, pero al otro año aparece, bueno, en unos años aparece su novela El zorro de arriba y el zorro de abajo. Si tú te buscas la novela El zorro de arriba y el zorro de abajo, ¿ya? A ver, que no lo tengo por aquí, aquí está.
Si tú buscas esta novela, ¿ya? Eh, ¿Qué es El zorro de arriba y el zorro de abajo? Es una novela que Arguedas intentó escribir, ¿ya? Es una novela que, bueno, no pasa de 300 páginas, porque es un libro incompleto, ¿ya? Es un libro incompleto. Y es un libro que este autor estaba escribiendo, pero que lo dejó. O sea, es un libro que está incompleto. Pero para completarlo de cierta forma, lo que hizo este autor, ¿sabes qué es? Lo que hizo este autor para completarlo es, es agregar sus diarios íntimos. Entonces, si tú lees este libro, vas a encontrar su diario, sí, pero también la novela a medias. O sea, es mitad novela, mitad verdad, ¿ya? Justo ahorita estoy pasando la novela, quiero llegar al segundo diario para leer un fragmento del segundo diario. A ver, un momento, por favor, muchachos. Ahorita llego al segundo diario. Eh, Aquí está. Segundo diario. Dice, Museo de Puruchuco, Lima. ¿Dónde queda este Museo de Puruchuco? ¿Dónde queda Puruchuco? ¿No queda por Ate? Sí, ¿no? Creo que queda por Ate, ¿no? Creo que por ahí han abierto ahora un mall, ¿no? ¿Alguien conoce Ate? ¿Tú, Camila? ¿De Ate? Ah, mira, chica de Ate. Muy bien, muy bien. No, profe, por ahí vive mi enamorado. Ah, ya, muy bien, muy bien. Está bien. Profe, soy de Santa Anita, profe. Ah, mira, ve. Ah, ya, entonces tú vas al otro mall, pues, al mall de Santa Anita. Sí conozco, pues soy de Puente Nuevo yo. Bueno, era. Ahora me he mudado a la playa. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí, sabes, con mi gato. Muy bien. Así es. Y ahora, a ver, vamos a leer el segundo diario. ¿Pero qué hace Arguedas en Puruchuco? Bueno, tú sabrás que Arguedas era director de museos. O sea, este autor coordinaba en lo que era cultura, en los gobiernos. Ujú. Ok, Camila, muy bien. A ver, miren qué dice Arguedas. Ojo, esto no es novela, es un diario. Dice, desde que empecé a escribir en Santiago, el balbuciente diario, que aparece como primer capítulo, algo estrambótico, de esta novela, he estado 2 veces más en Chile y 5 veces en Chimbote. Ya, miren qué interesante. Arguedas te dice que él escribió el primer diario para que sea capítulo de su novela. Entonces, no es que lo escribió al azar, no, él lo pensó. Pensó que esta novela tiene que estar mezclada con su diario personal, ¿ya? De ahí te cuenta que ha ido a Chile, o sea, ha estado en Chile. ¿Y por qué fue a Chile? Bueno, porque él tenía su esposa chilena, pues. Claro, Arguedas se casó primero con una peruana, ¿ya? Ahora, luego Arguedas termina esta relación, ¿ya? Y luego se casa con la chilena, una chica muy joven. Ella tendría sus 30 y es sus 50, más o menos, ¿no? Sí, sí, o sea, Arguedas le ganaba por bastante edad. Pero muchachos, para el amor dicen que no hay edad, ¿no? Bueno, eso dicen, ¿no? Eso dicen. Pero el asunto es que miren que cuenta Arguedas, que estuvo en Chile y ha estado en Chile 2 veces más. ¿Por qué iba tanto a Chile? Porque Arguedas está tratando sus problemas psicológicos. Y luego ha ido a Chimbote. ¿Por qué a Chimbote? Porque Arguedas está escribiendo una novela de Chimbote. ¿Ya? Está escribiendo una novela de Chimbote. Y dice, no puedo comenzar ahora el capítulo 3. O sea, no puedo escribir, no puedo. O sea, Arguedas quiere escribir literatura, pero no puede escribir el capítulo 3. Entonces, ¿qué va a hacer ahora? Me lanzaré, pues, nuevamente a divagar.
O sea, va a escribir de cualquier cosa, de lo primero que le venga a la mente. Es su diario, pues, ¿no? Es su diario. Ay, Camila, ya te vi, ya te vi. Te pasaste, ya te pasaste. A ver, sigamos. Mira qué dice Argueda. La última novela que escribí, Todas las Sangres, la hice en dos etapas separadas, una de otra por varios años. Ah, mira qué bacán. La he vuelto a leer en estos días, no para buscar nada especial, sino por obligación. Como en el aire de los abismos andinos, en cuyo fondo corre agua cargada de sangre, ahí está, por cierto, así está cierto en esa novela el constreñido mundo indohispánico. Está el hombre, libre de amargura y escepticismo, que fue engendrado por la antigüedad peruana, y también el que apareció, creció y encontró al demonio en las llanuras de España. Parte de estos diablos se mezclaron en los montes y abismos del Perú, permaneciendo, sin embargo, separados sus gérmenes y naturalezas, dentro de la misma entraña, pretendiendo seguir sus destinos, arrancándose las tripas el uno al otro en la misma corriente de Dios, excremento y luz. Y esa pelea aparece en la novela como ganada por el Yaguarmayo, el río sangriento. O sea, miren cómo escribe Arguedas su diario. Ojo, este es un diario. Me parece alucinante cómo hasta en su diario tiene un lenguaje hermoso. Pero te dice que no puede escribir, no puede escribir, no puede escribir y escribe un diario tan bonito. ¿Ya? Me parece algo alucinante. Bueno, Arguedas se va a suicidar. Su libro más importante es Los ríos profundos. ¿Ya? ¿Y de qué trata Los ríos profundos? Muchachos, yo te recomiendo mucho leerlo. Los ríos profundos es la historia de un niño llamado Ernesto. Ernesto es un niño, ya, un niño que se va de viaje. Ya, Ernesto se va de viaje con su papá. ¿A dónde? Y en sí no es que se van de viaje, es que ellos viven de viaje en viaje. ¿Ya? Ernesto y su papá viajan por todo el Perú. ¿Por qué? ¿Son turistas? No. Ellos viven así. Ellos viajan porque el papá es abogado y el papá es un abogado viajero que va de pueblo en pueblo buscando trabajo. Es un abogado que va en cada pueblo ofreciendo su profesión, ¿no? Buena, soy abogado. Y miren, miren qué alucinante, ¿no? Qué alucinante, ¿no? Eh, Porque antes, o sea, se da a entender que antes no había abogados. O sea, ¿te das cuenta? O sea, para que un abogado vaya de pueblo en pueblo diciendo soy abogado, es porque en los pueblos no había abogados. Entonces, este papá viaja con su hijo, ¿ya? Y te cuentan cómo viajan al Cusco. Esa parte, ese capítulo del Cusco, solo es el capítulo 1. Por si acaso, aquí está, mira. ¿Dónde está? Aquí está, los ríos profundos. Si tú te lees los ríos profundos, ¿ya? El capítulo 1, a ver, muchachos, vamos a buscar el capítulo 1. Ahí está. El capítulo 1, a ver, ¿dónde estás? Se llama El Viejo, ¿ya? El capítulo 1 se llama El Viejo y te cuentan cómo Ernesto y su padre van al Cusco a buscar al viejo, ¿ya? Dice, infundía respeto, a pesar de su anticuada y sucia apariencia. ¿Ya? Mira, tenía una apariencia anticuada y sucia. Las personas del Cusco lo saludaban seriamente. Llevaba siempre un bastón con puño de oro. Su sombrero de angosta ala le daba un poco de sombra sobre la frente.
Era incómodo acompañarlo, porque se arrodillaba frente a todas las iglesias y capillas y se quitaba el sombrero en forma llamativa cuando saludaba a los frailes. Ujú, ¿ya? Y te cuentan, ¿no? Cómo van a buscar al viejo. Y bueno, aquí ya lo han visto al viejo, ¿no? Y te cuentan que el papá de Ernesto lo odia. Dice, mi padre lo odiaba, ¿ya? Entonces, si te preguntan, ¿quién es el narrador de esta obra? ¿Qué dirás tú? ¿Quién es el narrador de los ríos profundos? La respuesta es, el narrador es el niño Ernesto. ¿Ya, muchachos? El narrador es el niño Ernesto. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, si preguntan, eh, a ver, ¿qué tipo de personaje es el viejo? El viejo es un personaje muy complejo, porque parece muy religioso, pero es de lo peor. Es el religioso hipócrita. Por eso es un hacendado, pues. Es como esa gente limeña que dice que es recontra creyente, que es recontra religiosa, pero luego critican al pueblo, los llaman ignorantes, serranos, ¿no? O sea, es claro, ¿no? Exacto, Urco, así es. Bueno, sigamos. Entonces, en esta novela, ya, en esta novela, Ernesto y su padre van al Cusco a buscar al viejo, pero este viejo los trata mal, ¿ya? Y como este viejo los trata mal, pues ellos se van de allí y se van del Cusco para Abancay. Pero quiero contigo leer una parte de este libro, ¿ya? La parte cuando entran al Cusco, ¿ya? La parte cuando entran al Cusco. Eh, quiero ver contigo esa parte, ¿ya, chicos? A ver, vamos a llegar a esa parte. Esa parte es muy interesante, ¿ya? Eh, a ver, aquí está. Dice, Ernesto primero va con su papá donde el viejo. Ahí se hospedan y todo eso, pero luego Ernesto va a ir a ver el muro, un muro incaico. Y esta parte es muy importante del libro, porque Ernesto no es un niño como tú o como yo. No tiene nuestra forma de ver el mundo. Es que, muchachos, nuestra cultura nos hace ver el mundo de otra forma. Por ejemplo, miren qué dice Ernesto. Formaba esquina. A ver, chicos, un segundo, por favor. El gatito quiere salir. Ya está. Dice, formaba esquina. Avanzaba a lo largo de una calle ancha y continuaba en otra angosta y más oscura, que olía a orines. Esa angosta calle escalaba la ladera. Caminé frente al muro, piedra tras piedra. Me alejaba unos pasos. Lo contemplaba y volví a acercarme. Toqué las piedras con mis manos. Seguí la línea ondulante, imprevisible, como la de los ríos, en que se juntan los bloques de roca. En la calle oscura, en el silencio, el muro parecía vivo. Sobre la palma de mis manos llameaba la juntura de las piedras que había tocado. Ya, aguanta, ¿qué está pasando ahí? ¿Se dan cuenta qué está pasando ahí? En la oscura calle, en el silencio, el muro parecía vivo. Miren, él dice, el muro parecía vivo, parece que está vivo. ¿Y qué más? Sobre la palma de mis manos llameaba la juntura de las piedras que había tocado. ¿Qué te dice Ernesto? Que en sus manos hay fuego. ¿Cómo? Porque ha tocado las piedras. ¿Ya?
¿Se entiende esto, chicos? O sea, es algo alucinante lo que te cuenta, lo que te cuenta, lo que te cuenta Ernesto. Entonces, Ernesto ve el mundo de otra forma, ¿ya? Ve el mundo de otra forma, ¿ya, chicos? Bueno, bueno. Incluso cuando Ernesto hable con el río, ¿ya? Cuando Ernesto hable con el río, también se ve eso, chicos. Se ve, a ver, mira, mira qué pasa acá. Papá, le dije, cada piedra habla. Esperemos un instante. No oiremos nada. No es que hablan, estás confundido. Se trasladan a tu mente y desde allí te inquietan. Y responde Ernesto, cada piedra es diferente. No están cortadas, se están moviendo. Me tomó del brazo. Da la impresión de moverse porque son desiguales, más que las piedras de los campos. Es que los incas convertían en barro la piedra. Lo dije muchas veces. Papá, parece que caminan, que se revuelven y están quietas. ¿Mm? Abracé a mi padre. Apoyándome en su pecho, contemplé nuevamente el muro. O sea, para Ernesto, las piedras se están moviendo. O sea, me parece alucinante cómo Ernesto ve que las piedras se mueven. Pero el padre le explica, no, las piedras no se mueven. Es como que el papá intenta calmar su pensamiento mágico de Ernesto, ¿no? Bueno, chicos, sigamos, por favor. Y ahora pasemos a otro punto, ¿ya? Pasemos con todo a tu práctica. Porque, chicos, tenemos una práctica, ¿no? La práctica de hoy día, a ver, ¿dónde está la práctica? Aquí está. La práctica es sobre los ríos profundos, ¿ya? Te he mandado una práctica que trata de los ríos profundos. Recomiendo revisarla porque este tema viene bastante para postular. Por ejemplo, a ver, chicos, por ejemplo, a ver, pregunta uno. ¿Pueden ver esta parte, chicos? Y justo está esa parte, miren. ¿Qué tema se puede colegir de este fragmento? A ver, papá, le dije, cada piedra habla, esperemos un instante. No oiremos nada. No es que hablan, estás confundido. Se trasladan a tu mente y desde allí te inquietan. Cada piedra es diferente, no están cortadas, se están moviendo. Me tomó del brazo. Da la impresión de moverse porque son desiguales, más que las piedras de los campos. Es que los incas convertían en barro la piedra. Te lo dije muchas veces. Papá, parece que caminan, que se revuelven y están quietas. Abracé a mi padre. Apoyándome en su pecho, contemplé nuevamente el muro. O sea, ¿qué se ve acá? A ver, si viene esto en San Marcos, muchachos, ¿qué marcarías? La sé, pues. ¿Y qué es eso de visión animista del mundo? Es que para Ernesto el mundo tiene vida, las piedras tienen vida, los muros se mueven. Pregunta 2. En los grandes lagos, especialmente en los que tienen islas y bosques de totora, hay campanas que tocan a la medianoche. A su canto triste salen del agua toros de fuego, de oro, arrastrando cadenas. Suben a las cumbres y mugen en la helada. Pensé que esas campanas debían ser ellas, reflejos de la María Angola, que convertiría a los amarus en toros. Desde el centro del mundo, la voz de la campana, hundiéndose en los lagos, había transformado a las antiguas criaturas. ¿Ya? Ahora, este es bien chévere. ¿Cómo van a salir del agua toros de fuego, toros de oro? ¿No? Ernesto piensa eso, que de los lagos salen toros de fuego, toros de oro. En relación con el fragmento anterior de los ríos profundos de Arguedas, es posible afirmar que esta obra se ubicaría en el momento denominado, obvio, ¿no? Arguedas es neo-indigenista. ¿Por qué? Por su mirada mágica del mundo andino. Ernesto no ve el mundo como tú o como yo. Tiene otra forma de ver el mundo, ¿ya? 3.
Con respecto al fragmento citado en la pregunta anterior, podemos destacar el interés del narrador por lograr qué. ¿Qué intenta el narrador? El narrador intenta una mayor proximidad al mundo novelado. Ernesto es muy cercano al mundo andino. Es un niño del mundo andino. 4. Fragmento de Guamacuyay. ¿Qué se puede apreciar? A ver, me fui hacia el molino viejo. El blanqueo de la pared parecía moverse, como las nubes que correteaban en las laderas del Chaguala. Los eucaliptos de la huerta sonaban con ruido largo e intenso. Sus sombras se tendían hasta el otro lado del río. Llegué al pie del molino, subí a la pared más alta y miré desde allí la cabeza del Chaguala. El cerro medio negro, recto, amenazaba caerse sobre los alfalfares de la hacienda. Daba miedo por las noches. Los indios nunca lo miraban a esas horas y en las noches claras conversaban siempre dando la espalda al cerro. Si te cayeras de pecho, Taita Chaguala, nos moriríamos todos. A ver. La C, pues. ¿Sí o no? Es la C también. Todo es C, ¿no? Pero bueno, chicos, ahí nos quedamos. ¿Ya? Por favor, ¿te quedan preguntas? Estas preguntas son muy interesantes porque todas tratan de los ríos profundos. Chicos, como tu actividad, te recomiendo pregunta por pregunta, no solo dar claves, sino investigarlas. Y si puedes, léete los ríos profundos. La novela viene en admisión y te va a servir bastante, en especial si postulas ahora a fin de mes. Chicos, así que les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos vemos. Chao Urco, chao Camila, chao con todos.